programa de hoy, Papa Francisco señala que todos estamos llamados a participar en la misión de Cristo. 36 nuevos guardias suizos jurarán lealtad al Papa Francisco. Conoceremos cómo se celebra el mes mariano en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Yo soy Edgar Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco envió un mensaje a los obispos, sacerdotes, consagrados y fieles de todo el mundo por la próxima celebración de la 59 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Veamos. El próximo 8 de mayo, cuarto domingo de Pascua, se celebrará la 59 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, con el tema Llamados a construir la familia humana. Por ello, el Papa Francisco envió un mensaje a los obispos, sacerdotes, consagrados y fieles de todo el mundo. El Santo Padre comentó que a pesar de este tiempo con vientos gélidos de la guerra y de la opresión que aún siguen soplando, como Iglesia se ha iniciado un proceso sinodal. En ese sentido, reflexionó acerca de la vocación y defendió que la sinodalidad es una vocación fundamental para la Iglesia. Además, aseguró que cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Al respecto, dijo que es necesario cuidarse de la mentalidad que separa a los sacerdotes de los laicos, considerando protagonistas a los primeros y ejecutores a los segundos, y llevar adelante la misión cristiana como único pueblo de Dios. Toda la Iglesia es una comunidad evangelizadora, aseguró. En esta línea, el Papa Francisco defendió que todos estamos llamados a participar en la misión de Cristo, de reunir a la humanidad dispersa y reconciliarla con Dios. También invitó a dejarse alcanzar por la mirada amorosa y creativa de Dios y aseguró que toda vocación en la Iglesia y en el sentido amplio, también en la sociedad, contribuye a un objetivo común, que es hacer que la armonía de los numerosos y diferentes dones que solo el Espíritu Santo sabe realizar resuene entre los hombres y mujeres. Y el Papa Francisco recibió en audiencia al primer ministro de Japón para conversar sobre diversos temas diplomáticos, entre ellos la guerra en Ucrania. El Papa Francisco recibió en audiencia al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, quien posteriormente se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, acompañado por Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los Estados. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, ambos expresaron la satisfacción por la cooperación bilateral, evocando el aniversario número 80 de las relaciones diplomáticas. En este contexto se constató y apreció la contribución de la Iglesia Católica en muchos sectores de la sociedad japonesa. En el transcurso de la conversación se abordaron cuestiones internacionales, con especial atención a la guerra de Ucrania, destacando la urgencia del diálogo y la paz, esperando para ello un mundo libre de armas nucleares. Es preciso recordar que en septiembre de 2017, el Papa Francisco envió una carta a los obispos de Japón en la que repasó los desafíos del país y pidió mejorar la formación de los sacerdotes y ayudar a favorecer los movimientos eclesiales. Además, les agradeció la atención que presentan a la evangelización de los más débiles y su esfuerzo por la integración en las comunidades de los fieles de varias proveniencias. Ahora les contamos que un artículo de CNA, agencia en inglés del grupo ASI, describió hace poco que con los nuevos nombramientos en el Vaticano, el Papa se ha embarcado en una serie de cambios de personal antes de que entre en vigor la nueva Constitución, Predicate Evangelium. Conozcamos los detalles. Un artículo de CNA, agencia en inglés del grupo ASI, describió hace poco que con el nombramiento de 2 secretarios en la Congregación para la Doctrina de la Fe y la confirmación de nuevos líderes en el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, el Papa Francisco se ha enmarcado en una serie de cambios de personal antes de que entre en vigor la nueva Constitución del Vaticano, Predicate Evangelium, el próximo 5 de junio, una constitución que regula las tareas y oficios de la Curia Romana. La primera decisión del pontífice fue la reestructuración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ahora está dividida en 2 secciones, una disciplinaria y otra doctrinal.
La segunda fue la de no renovar el mandato del cardenal Peter Turkson como prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. Cabe indicar que el cardenal Michael Cherny es ahora el nuevo prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en el Vaticano. Asimismo, la nueva secretaria de este dicasterio es la hermana Alessandra Smerilli. En cuanto a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Papa ha elegido a los nuevos secretarios tanto por continuidad como por novedad. La continuidad está en Monseñor John Joseph Kennedy y la novedad es el nombramiento del secretario, Monseñor Armando Mateo, quien llegó a la congregación en 2021 como subsecretario adjunto y rápidamente se abrió paso en el corazón del Papa. Es preciso mencionar que en los próximos meses se espera que se nombren los jefes de otros dicasterios, lo que podría dar lugar a la salida de varios cardenales curiales con muchos años de servicio. Y el próximo 6 de mayo tendrá lugar en el Vaticano el juramento de lealtad al Papa Francisco y a la Iglesia Católica de 36 nuevos guardias suizos de forma pública luego de 2 años. El próximo 6 de mayo tendrá lugar en el Vaticano el juramento de lealtad al Papa Francisco y a la Iglesia Católica de 36 nuevos guardias suizos. Después de que este tradicional juramento se hiciera de manera privada durante 2 años consecutivos debido a la pandemia, este año los soldados lo harán de forma pública. Como se dio a conocer, la ceremonia tendrá lugar a las 5 p.m., hora local, en el claustro de San Dámaso del Vaticano, el mismo día en que se conmemora la muerte de 189 soldados suizos en defensa del Papa Clemente VII durante el saqueo de Roma de 1527. En memoria de ese día, los guardias juran defender al Santo Padre hasta dar su propia vida. Este juramento se realiza sobre la bandera del cuerpo de la Guardia Suiza Pontificia y en presencia del representante del Papa, Monseñor Edgar Pena Parra. El acto tendrá lugar después de la celebración de una misa en el altar mayor de la Basílica de San Pedro, presidida por el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano. Es preciso recordar que la Guardia Suiza es el cuerpo militar más antiguo del mundo, fundado por el Papa Julio II en 1506. Se encarga de proteger al sucesor de Pedro, de vigilar los accesos al territorio vaticano, desempeñan labores de mantenimiento del orden y de protocolo durante las ceremonias papales y los recibimientos de Estado. Por otro lado, el Vaticano dio a conocer las actividades con las que se celebrará el mes de mayo en la Basílica de San Pedro. La Fábrica de San Pedro en el Vaticano dio a conocer una serie de actividades que realizarán junto a las distintas autoridades para celebrar el mes mariano en la Basílica de San Pedro, donde la Virgen María es venerada con el título Mater Ecclesia. Es preciso recalcar que la Fábrica de San Pedro es la institución que se ocupa de lo que requiere la Basílica de San Pedro, tanto para su conservación y decoro, como para la disciplina de los custodios y peregrinos que visitan el templo. En el comunicado oficial se informa que todos los miércoles de mayo, desde las 4 p.m. hora local, se desarrollará una oración itinerante en el atrio de la Basílica de San Pedro, en la que se meditará sobre las principales representaciones dedicadas a la Virgen María. Además, durante las noches de todos los sábados de mayo, desde las 9 p.m. hasta las 10 p.m., se desarrollará una procesión con antorchas en la Plaza de San Pedro con una imagen de la Mater Ecclesia, acompañada de la oración del Santo Rosario y animada por el cardenal Angelo Comastri, presidente emérito de la Fábrica de San Pedro. Ahora nos vamos hasta Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos tiene información de una fundación que atiende a mujeres viudas y menores huérfanos que han sido víctimas del conflicto armado. Adelante, Lida. Estimados televidentes, los saludo en esta oportunidad desde el municipio de Apartadó, en el departamento de Antioquia, concretamente desde el exterior de la parroquia San Francisco de Asís. Y aquí en la diócesis de Apartadó, precisamente desde el año 1994, las hermanas dominicas de la Presentación, a través de la Fundación Compartir, realizan una obra excepcional, apoyando de manera especial a mujeres viudas y a menores huérfanos víctimas del conflicto armado que ha afectado a esta región del Urabá.
Desde esta fundación, con esencia de iglesia, ya son cerca de 2.000 las mujeres que se han beneficiado no solo con acompañamiento espiritual, sino también recibiendo una atención integral que contribuye a su búsqueda de restablecimiento psicosocial y económico. 360 mujeres han tenido su vivienda propia entregada por la fundación, unas casas las mejores que se han entregado a nivel país, llamadas de este carácter social, ¿cómo la llaman? Viviendas de interés social. Y compartirlas atiende a nivel cristiano, a nivel del afianzamiento de su fe, porque esto no se vive, sino es con una profunda fe. Y han sido mujeres que además de su resiliencia, han aprendido a esperar del Señor, hacer la voluntad de Dios. Pero también han aprendido a luchar la vida, a salir adelante con su familia. Y ellas, muchas han aprendido a trabajar, que se les ha enseñado desde la fundación, porque la fundación tiene una serie de programas, no solamente en capacitación técnica, en generación de empleo, también atención psicológica. A los niños se los atendemos en hogares infantiles, a los preadolescentes en unas cosas que se llaman hogar día y a los jóvenes en unos grupos de jóvenes. Atendemos pues a la familia integralmente con un sentido cristiano, humano cristiano. Ha sido algo muy maravilloso, no solamente en lo espiritual, sino en lo formativo. Es algo que uno aprende a valorar muchísimo, porque uno queda como en un vacío, ¿no? Sin saber, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde cojo? En mi caso, que quedé con 6 hijos, acá en la región yo no tenía sino a Dios nuestro Señor y mi familia. Y luego llega la Fundación Diocesana Compartir, que fue pues como ese aliciente, como esa luz de esperanza, ese fortalecimiento que siempre nos han brindado desde la Fundación. Y pues aparte de todas estas cosas maravillosas, espirituales y personales, mi vivienda digna. Y por otro lado, les comento que bajo el lema Colombia Unida por la Vida, el pasado sábado 30 de abril, miles de personas salieron una vez más a las calles de diferentes ciudades de nuestro país a marchar para rechazar de manera enfática el aborto, que como recordarán algunos de ustedes fue despenalizado en el mes de febrero por la Corte Constitucional hasta la semana 24 de embarazo. En la capital colombiana, pese a la lluvia, esta versión número 16 de la marcha, que terminó en la emblemática Plaza de Bolívar frente a la Catedral Primada, fue el escenario clave para orar por la vida, para denunciar las irregularidades que podría tener el fallo emitido por la Corte y para dar a conocer el manifiesto por la vida elaborado por la plataforma ciudadana Unidos por la Vida. Por otro lado, se pidió también a los candidatos a la presidencia de la República firmar un pacto como un símbolo de su compromiso para generar acciones y políticas públicas que protejan y promuevan toda vida humana. Una vez más, estamos marchando para decirle a la Corte Constitucional que se ha equivocado en sus sentencias de muerte. No puede ser posible que sigan permitiendo la muerte de bebés inocentes, incluso de bebés de 6 meses de gestación. Adicional a ello, porque hemos encontrado muchos fallos en esa decisión que tomaron en la Corte Constitucional. Por eso vamos a solicitar la nulidad de la sentencia y la renuncia de los 4 magistrados que votaron a favor y del conjuez Osa, porque él debió declararse impedido para votar esta sentencia. Y hoy estamos aquí diciendo que Colombia es un país que defiende y ama la vida de los bebés que están por nacer y de sus mamás. Muy bien, hasta aquí los hechos más relevantes de la Iglesia Católica en Colombia. A ustedes, como siempre, gracias por estar conectados con nosotros. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Gracias, Lida. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, suman 100 los cardenales y obispos que advierten del riesgo de cisma en Alemania. Además, Amazon pagará hasta $4.000 a empleados que viajen para abortar. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico.
Bienvenidos nuevamente al programa. Y ya son 100 los cardenales y obispos de todo el mundo que advierten del riesgo de cisma de la Iglesia en Alemania tras el polémico camino sinodal en el país europeo. Veamos la nota. Una nota de ASI Prensa informó que ya son 100 los cardenales y obispos de todo el mundo que advierten del riesgo de cisma de la Iglesia en Alemania debido al curso que sigue el polémico camino sinodal en el país europeo, que es un controvertido proceso en el que participan obispos y laicos de Alemania para tratar temas como el ejercicio del poder, la moral sexual, el sacerdocio y el papel de las mujeres en la Iglesia. Temas sobre el que han expresado públicamente y en diversas ocasiones posturas contrarias a la doctrina católica. Al respecto, el pasado 11 de abril, poco más de 70 obispos, entre ellos los cardenales Francis Arinzi, Raymond Burke, George Pell y Wilfred Napier, a quienes ahora se han sumado el cardenal italiano Camillo Ruini y el purpurado Joseph Sensenkyu, enviaron una carta fraterna a los obispos de Alemania para advertir del peligro de cisma. En la carta, los obispos explican que lo que ocurre en la Iglesia Católica en un país puede influenciar a otros, por lo que manifestaron su creciente preocupación en 7 indicaciones, que tienen su raíz en el capítulo 12 de la Carta de San Pablo a los Romanos, especialmente en la advertencia de no acomodarse al mundo presente. Entre las preocupaciones de los cardenales y obispos están que las acciones del camino sinodal socavan la credibilidad de la autoridad de la Iglesia. También destacan que los textos del camino sinodal parecen mucho más inspirados por el análisis sociológico y la política contemporánea, incluyendo las ideologías de género, y que parece reinterpretar y menoscabar el significado de la libertad cristiana. Es preciso señalar que los obispos que deseen adherirse a la Carta Fraterna pueden escribir al correo episcopimundi2022@gmail.com. En otras informaciones, Amazon anunció que cubrirá hasta $4,000 de los gastos de viaje de sus empleados que vayan a otro estado en Estados Unidos y se realicen procedimientos médicos que no pongan en peligro la vida, incluido el aborto. Conozcamos más en la siguiente nota. Hace poco Amazon anunció que cubrirá hasta $4,000 de los gastos de viaje de sus empleados que vayan a otro estado en Estados Unidos para realizarse algunos procedimientos médicos, incluido el aborto. Así lo indicó el sitio provida estadounidense Life News, quienes escribieron que, según informó Reuters, la política de los $4,000 se aplicará a cualquier tratamiento que no esté disponible dentro de las 100 millas, es decir, 161 kilómetros de la casa del empleado, y donde la atención virtual no sea posible. Al respecto, la activista provida y presidenta de Culture of Life Africa, Obianuyo Ecocha, criticó la medida de Amazon en su cuenta de Twitter, donde escribió que lo único que los ricos están ansiosos por hacer por los pobres es pagarles para que maten a sus bebés. Por su parte, la presidenta de la plataforma provida Life Action, Lila Rose, también criticó la política, afirmando que es una forma en la que Amazon evita pagar la licencia de maternidad. Asimismo, dijo que lo anunciado por Amazon es el insulto más grande que cualquier jefe puede dar a sus empleadas al pagarles para que maten a su hijo y para que puedan trabajar horas extra para ellos. Es preciso mencionar que el anuncio de los nuevos incentivos de Amazon se produce en medio de la posible anulación del fallo de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade, que legalizó el aborto en Estados Unidos. De ser favorable la decisión judicial, más de una decena de estados inmediatamente considerarían ilegal el aborto. En otras noticias, la filtración de un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre su decisión acerca del aborto ha conmocionado a todos, ya que podría terminar con la legalización de esta práctica en el país. A continuación, los datos más importantes que debemos conocer sobre este tema. En un acontecimiento asombroso, la organización de noticias Político publicó un borrador filtrado de la esperada decisión de la Corte Suprema en el caso de aborto de Mississippi, Dobbs vs. Jackson's Women's Health Organization. El borrador de 98 páginas revela que una mayoría de 5 jueces está a punto de revocar un par de decisiones históricas que han dado forma a la ley del aborto y la política nacional durante décadas.
el caso Roe vs. Wade, que legalizó el aborto en todo el país en 1973, y Planned Parenthood vs. Casey, que afirmó Roe en 1992. Al respecto, un artículo de CNA, agencia en inglés del grupo ASI, presenta algunos puntos importantes para comprender mejor la situación. En primer lugar, se dio a conocer por la misma Corte Suprema a través de un comunicado que el borrador era auténtico. Sin embargo, no es la decisión definitiva ni la opinión final de ningún miembro sobre el caso. Además, la filtración del borrador es impactante debido a que las deliberaciones de la Corte Suprema son un secreto muy bien guardado y esta violación de la confidencialidad ha conmocionado a todo el país. Al respecto, a los expertos legales les preocupa que la filtración pueda influir en la decisión final de la Corte en el caso Dobbs y que deberían realizar una investigación. Es preciso recalcar que esta decisión no haría que el aborto fuera legal en todo el país, sin embargo le daría la facultad a los estados para regular o prohibir el aborto, y si la decisión se mantiene, más de una docena de estados lo prohibiría. En otras noticias les contamos que la Red de Universidades Anáhuac ha puesto a disposición un nuevo diplomado titulado Formación de Líderes y Minorías Creativas, abierto a todas las personas interesadas en buscar el bien de la persona, la defensa de la vida y la promoción de la familia en la sociedad. Para darnos más detalles sobre este tema está conectado con nosotros Héctor Sampieri Rubach, director nacional del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, Matrimonio y Familia, sección mexicana. Héctor, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Saludos, muchas gracias por esta oportunidad. Cuéntanos, por favor, ¿qué los animó a desarrollar este nuevo diplomado en formación de líderes y minorías creativas y cuál es su fin? Sobre todo la necesidad que tenemos todos los agentes de pastoral, los especialistas en familia, por ofrecer respuestas concretas a las grandes interrogantes de nuestro tiempo. Con el cambio de época y con la aparición de tantas ideologías que presionan a la fe, tal vez como nunca antes, es necesario que nosotros activemos nuestro pensamiento y seamos capaces de articular una propuesta válida, culturalmente hablando, para los varones y las mujeres del siglo XXI. Y por eso hemos creado este curso, tratando de atender esa necesidad muy particular, Natalie. Al respecto, ¿cuáles son algunos de los temas más importantes que se abordarán en este diplomado? Fundamentalmente hablamos de 5 aspectos que revisamos en el curso. En primer lugar, la situación cultural que vivimos, estas luces y sombras en este comienzo del siglo XXI. En segundo lugar, acudimos al concepto de minorías creativas propuesto por nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI como una manera de encontrar cuál es ese fermento que el cristianismo puede aportar en términos de una propuesta cultural. En tercer lugar, analizamos cómo construir una minoría creativa, qué elementos y qué características deben revolucionar a los grupos y a los apostolados, no solamente para ser efectivos en términos de número, sino para provocar realmente una transformación, un cambio de la mano de la palabra de Dios y de la mano de la aspiración que tenemos todos por mejorar la sociedad en la que estamos. Y por último, los últimos 2 grandes aspectos tienen que ver con la formación del liderazgo cristiano, que como sabemos procura más iluminar que brillar por cuenta propia. El liderazgo como un servicio. Establecemos una ruta de construcción de la formación del liderazgo de cada uno de los alumnos. Héctor, y hace poco se ha dado a conocer que la Corte Suprema de Estados Unidos votaría para anular Roe vs. Wade, el fallo que legalizó el aborto en el país. ¿Qué repercusión tendría esta decisión para Latinoamérica? Sin duda sería una decisión sin precedentes que sacudiría todo el tablero político e ideológico de este momento, pero no necesariamente un impacto reducido a Latinoamérica. Yo vería que también este mensaje de esta decisión podría de alguna forma desafiar a uno de los continentes como es Europa, con el mayor número de abortos. Creo que esta decisión podría darnos la oportunidad de construir todavía con mayor cauce y con mayor decisión una cultura en la defensa de la vida, pero habría que decir que no debemos caer en polarizaciones como decir, ahora nos dieron la razón a nosotros y ustedes no están dentro del debate público. Creo que tendríamos que aprender a construir con aquellas personas que piensan diferente y que esta decisión sin precedentes puede ser muy, muy, muy benéfica en términos de la discusión de estos temas.
Héctor Sampieri Rubach, director nacional del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, Matrimonio y Familia, sección mexicana, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes. Estamos en este proceso de inscripción para nuestro diplomado que arranca el 26 de julio y les pediríamos que aquellas personas interesadas nos contacten al correo margarita.pedreguera@anahuac.mx. Estaremos encantados de servirles. Nuevamente, gracias. Hasta pronto y hasta siempre. Amigos, con esto hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado un día más. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.